No, doctor. Bien, daremos inicio a nuestra actividad, chicos. Voy a compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla, Rocío? Sí, doctor, sí se observa. Bien, chicos. Último tema de la unidad 1. Significa de que a partir de este momento están expeditos o al terminar la clase expeditos para poner fecha para el examen teórico. En la siguiente semana debe ser la última práctica de la unidad 1. Estamos hablando de la semana del 13 de septiembre. La semana del 20 de septiembre, que se inicia en lunes y termina el viernes 24, es la evaluación teórico-práctica. Y en esa fecha recomendable que ustedes elijan también la fecha del examen escrito. ¿Se entiende el mensaje, Rocío? Sí, doctor. Bueno, si lo has entendido y tus otros compañeros hay alguien que no esté aún en plataforma, pues ya saben la fecha del examen o las fechas del teórico práctico y esperemos las propuestas para el examen escrito, la fecha. Bien, hablaremos de órganos genitales femeninos. Para tener el trato de las mismas características desde el punto de vista académico y considerando ambos géneros. Igual, órganos internos y externos. Internos. Gran parte del canal vaginal o conducto vaginal, útero, trompas uterinas y ovario. Y órganos o estructuras externas, la bula o periné femenino, donde está el clítoris, el meato uretral, el introito vaginal y otras estructuras anexas al aparato reproductor femenino, que son las glándulas. Esquemáticamente lo tienen ahí. En un esquema prácticamente de todas las vísceras del piso pélvico femenino, los tienen acá, útero, este es el fondo uterino, luego vamos a ver de dónde a dónde es fondo uterino, vejiga, recto, estoy describiendo las diferentes vísceras, relacionadas así con el aparato genital femenino, trompas uterinas o trompa de falopio o simplemente oviducto, ovarios, y lo que no vemos, por supuesto, acá son las estructuras externas. Significa esto que esta superficie ya del cuerpo uterino, Fabiola, ¿es anterior o posterior? Doctor, dígame. Ya pregunté. Esa es la cara posterior del útero. Vale, cara posterior del útero. Este espacio del repliegue peritoneal, Fabiola, Sí, doctor, dígame. vamos, ¿cómo se llama? Lo que estoy señalando. El fondo de saco de Douglas. Vale. Muy bien, joven. Si nos hemos ubicado así, lo mismo que estoy describiendo en este esquema, pues los tienen acá, en un corte sagital. ¿Sí? Entonces, también ustedes aquí, de las estructuras que vamos a comentar, canal vaginal, así en esta posición, jóvenes. Miren cómo se insertan los labios que tiene en su conformación la vagina, en su región anterior y posterior de esta porción del útero que se llama el cérvix o cuello uterino, y después recién viene el cuerpo en sí del útero.
bilateralmente al útero, relacionado con las trompas uterinas, y por debajo de las trompas, específicamente del infundíbulo, están los ovarios. Externamente, ¿qué estructuras hay? Esto es el periné, vulva o pudendo femenino. Todo esto que estoy remarcando. Y que tiene una dirección de anterior a posterior. Lo más anterior, simplemente estoy enumerando, jóvenes, después revisamos. Monte de Venus, la horquilla o comisura de los labios mayores. Esto ya son labios menores y específicamente el prepucio de lo que es para el clítoris, que lo están viendo aquí. Por detrás del clítoris está el frenillo del clítoris, que es producto del desdoblamiento que tiene a este nivel los labios menores. Si estamos de anterior a posterior, ya en lo que es el vestíbulo, que encontramos el meato uretral externo. Por detrás del meato está el introito u orificio de entrada a la vagina. Por si acaso aquí está traccionado los labios menores, por eso es que se ve así. Pero aquí en la mujer nulípara esto está cerrado por el himen. Y hacia atrás solamente identificable la horquilla o comisura, esto de los labios mayores. Y después viene el rafe. Y finalmente, para completar estructuras anatómicas ya no relacionadas con el pudendo, está la región anal. Entonces, lo primero que vamos a describir, jóvenes, son los ovarios. Estas estructuras, esto de una forma aplanada, y que el color va a variar dependiendo si es niña, si es mujer púber, adulta, en menstruación, gestación o menopausia. Entonces, son glándulas mixtas, la misma característica que hemos comentado desde el punto de vista fisiológico para los testículos. Exocrino porque elabora el óvulo, y el óvulo después es transportado primeramente el infundíbulo, por todos los diferentes segmentos que tienen las trompas uterinas, llegar a la cavidad uterina. Y si es que hay espermatozoide, obvio, se va a producir la fecundación, siempre y cuando tanto óvulo como espermatozoide tengan las características de vitalidad y capacidad de fecundación. Forma ovoidea, 2 ovarios en la fosa ovárica, así se llama la estructura anatómica donde se aloja, aplanado de afuera hacia adentro, y esta configuración que permite hablar de una cara externa y de una cara interna, que luego la revisaremos. Igualmente bordes, polo superior y polo inferior. Entonces, ¿qué dimensiones tienen estas dos glándulas? Longitud promedio de 2.5 centímetros, un ancho de 1.5 centímetros y un espesor de 1 centímetro. Peso promedio de 8 gramos. Pero el peso varía considerando la edad. Obvio, en la niña no tiene ese peso ni tiene esas dimensiones, tiene menores dimensiones y menor peso. Cuando alcanza su máximo desarrollo es en la etapa de la pubertad de la mujer y obviamente mayor en la edad adulta, e involuciona en la cronología tardía de la mujer. Y aparte de la cronología, lo que influye, jóvenes, si hay proceso de menstruación o no, eso es una, y la otra, si hay gestación o no de por medio. En cuanto al color, se describe un color así medio rosadito en la niña y un color medio amarillento en la mujer adulta. Y se torna oscuro en cada ciclo menstrual. La ubicación específica en la fosa pélvica o en el piso pélvico o cavidad pélvica de estas dos glándulas es en una estructura que se llama la fosa ovárica. Y que la fosa ovárica es predominantemente
constituida por repliegues peritoneales que hay a este nivel en relación con otras estructuras. Entonces, los límites que tiene esta foseta o fosa ovárica donde se alojan las dos glándulas es anteriormente, ¿qué hay? El ligamento ancho, como lo están viendo ustedes ahí. Esto es una vista posterior. Luego hacia atrás, ¿qué vienen? La desembocadura de los dos uréteres y la arteria hipogástrica que se desprende de las... Acá están las dos ilíacas. Superiormente, aquí va a tener a los vasos ilíacos. Aquí están los vasos ilíacos jóvenes. Inferiormente, aquí a este nivel, se va a ubicar las arterias uterinas. Esa es la relación anatómica o los límites que tiene esta fosa ovárica donde está esta glándula. La consistencia se la compara como una consistencia similar a que hemos comentado para los testículos, pero menor en comparación con los testículos. Entonces, y en cuanto a su anatomía de superficie, tiene una extremidad superior, una inferior, una cara supero-interna, esta de aquí, que está en relación con las trompas uterinas, la inferoexterna, que está en relación con el peritoneo predominantemente. Tiene de bordes el borde anterior, donde está el mesoovario, o el hilio ovárico también, y esta región posterior es libre. En la extremidad superior, aquí, jóvenes, está el ligamento tubo ovárico, que es un elemento de fijación de los ovarios, y el ligamento lumbo ovárico. Y en la extremidad inferior, perdón, jóvenes, al revés. Esta es la extremidad inferior, porque esto tiene que estar elevado así, el esquema no permite evidenciarlo como debe ser. Esta es la extremidad inferior, donde está el ligamento útero ovárico. Y este es la extremidad o polo superior de los ovarios, donde está en relación con la tuba ovárica y el ligamento lumbo ovárico. Lumbo ovárico y tubo ovario. No es un ligamento chiquitito que no se ve muy bien acá interpuesto entre estas dos superficies del ovario y de las trompas uterinas. Entonces, esa es la anatomía de superficie y cómo se relacionan esta cara supero-interna, la cara inferior-externa, perdón, extremidad superior, extremidad inferior, extremidad superior, el borde posterior y el borde anterior. Luego, muy aparte de estar alojada o ubicada en la foseta ovárica, estas dos glándulas tienen estructuras propias que las mantienen en relación anatómica. Y el primer ligamento, y prácticamente el más importante de las diferentes estructuras de fijación, es este ligamento, que tiene diferentes denominaciones. Ligamento suspensorio porque prácticamente lo sostiene, así lo eleva a los ovarios de este polo superior. O también le llaman el ligamento lumbo ovárico, porque está en relación con las apófisis transversas lumbares y el polo superior del ovario. O también le llaman el ligamento infundíbulo pélvico. Con esas tres denominaciones ustedes lo van a encontrar en la bibliografía. Y a través de este ligamento transcurren vasos sanguíneos. Entonces, la disposición de este ligamento, ¿de dónde a dónde es? De las apófisis transversas de las 4 vértebras lumbares
hacia el polo superior de ambos ovarios. Y en buena cuenta, ¿qué cosa es? Es repliegue peritoneal constituido por fibras lisas en su conformación y ahí la presencia de vasos sanguíneos, como se los comenté hace un momento, y también ustedes lo están evidenciando ahí. Entonces, ese es el principal ligamento de fijación suspensorio, lumbovárico o infundíbulo pélvico. Luego está el otro ligamento, en el otro polo o extremidad del ovario. El ligamento propio del ovario, o también llamado ligamento útero ovárico. Y este va desde el polo inferior hacia esta región que está en el borde superior del útero, que se llama el cuerno uterino. Entonces, este es un repliegue peritoneal y también contiene en su estructura músculo liso. El otro ligamento es el mesoovario. Y este es un repliegue peritoneal interpuesto entre este borde anterior del ovario con la superficie inferior que tiene en este segmento la trompa uterina. Y por la disposición que tiene este mesovario, se dice que este es el ligamento menos móvil y por tanto limita prácticamente la movilidad que tiene ambos ovarios. Igualmente contiene vasos sanguíneos en su estructura y va a constituir la aleta posterior del ligamento ancho, que es el ligamento ancho, es todo esto que están viendo ustedes a este nivel. El otro ligamento, que no es muy perceptible en el esquema, es el ligamento tubo ovárico. Esta porción de la tuba uterina prácticamente ya en el vértice de lo que es el infundíbulo hacia el polo superior del ovario. Estos jóvenes es como si lo estuviese adheriendo el polo superior a esta superficie de la trompa uterina o tuba uterina. Esto mismo que les acabo de mostrar en este esquema, lo tienen acá ustedes, pero ya con un corte coronal o frontal de lo que es el útero. Este es el cuerno del útero, o también ahí coincide con esta primera porción que tiene la tuba uterina. Obvio, está en relación con este ligamento útero-ovárico y también a este nivel, jóvenes, va a estar el ligamento redondo. Ligamento redondo. Si hablamos del ligamento redondo, eso ya no constituye elemento de fijación para esto, sino elemento de fijación para ¿quién? Rocío. Rocío. Fabiola. Sí, doctor. Elemento de fijación para quién el ligamento redondo. Para el útero. Vale, chica, muy bien. Ya luego lo vamos a explicar cómo. Vale, pero esa es la concepción que ya deben tener desde ahora, para el útero. Entonces aquí está el mesometrio, jóvenes. Aquí está ese ligamento importante que les comenté, el ligamento infundíbulo pélvico, el que se va hasta las apófisis transversas de las 4 lumbares. Y también por aquí va a estar ese ligamento chiquito que les dije, el tubo ovárico. Y aquí viene esto, lo que ven en amarillo, también es parte constitutiva del ligamento ancho, y al igual que eso, sino que por la disposición cambia de nombre. Y aquí lo ven mejor, jóvenes. Todo esto es el ligamento ancho que se va, obvio, a las paredes laterales del piso pélvico. Entonces, de ser así, ¿esto es anterior o posterior, Fabiola? Esa es la... Ay, Obvio, del útero, ¿es anterior o posterior? sí, sí. Esa sería la Fabiola. cara posterior. Cara o superficie posterior. Entonces les hago recuerdo a estos jóvenes para que quede bien claro en ustedes de que los ovarios están por detrás del ligamento
ancho. ¿Está claro? Por detrás del ligamento ancho. Bueno, y al final, ¿qué hacen los ovarios, Fabiola? ¿Cuál es su función, doctor? ¿Para qué tenemos los ovarios? O perdón, ¿para qué tienen ustedes? Disculpen. Bueno, van a segregar hormonas porque actúan como una glándula y bueno, ahí están almacenados los ovocitos que se van a convertir en óvulos finalmente. Así es, ovocitos inmaduros y cuando maduran ya es el óvulo. ¿Listo? Entonces, esa es la función que tienen ambos ovarios. ¿Y cómo más o menos esquemáticamente es el parénquima o el estroma ovárico? Superficialmente, jóvenes, siempre recubierto de un epitelio ovárico. Hay textos que describen como si fuese la albuginia, similar a la descripción de los testículos, pero que no está uniformizado eso. Y este epitelio, ¿qué hace? Recubre a toda esta superficie, esto que es el estroma en sí de ambos ovarios, y aquí está lo que comentó esto Fabiola, los folículos primordiales, primarios, cuando esto en la etapa de la niñez, ya cuando viene la etapa de la pubertad y consecuentemente la producción o maduración de los óvulos. Entonces, óvulo maduro se desprende, va a transitar por el oviducto y senoide espermatozoide en la cavidad uterina, que condiciona que se desprenda el endotelio que tiene internamente el útero y desencadenar la menstruación. Y después viene la etapa de involución, el cuerpo marido, y si hay gestación, ya esto se va a encargar de la elaboración de hormona que permita una gestación adecuada, y al final quedan rezagos o cicatrices en la superficie de los ovarios. Por eso es que si solamente esto en la niña predomina, entonces la superficie del ovario va a ser prácticamente lisa, amén que tenga quistes. Pero ya en la mujer joven, adulta, ya la superficie del ovario es irregular por todo este mecanismo que les acabo de comentar y que los van a explicar mejor probablemente en su curso de fisiología. Nuevamente acá lo mismo, jóvenes, folículo primitivo, folículo próximo a madurar, ya se va a ubicar en la zona próxima a la superficie, romper y eclosionar el epitelio y desprenderse como óvulo en sí. Y para cerrar esta primera parte en la descripción de los ovarios, ahí tienen, jóvenes, de ser así, ¿esto qué cara es el útero, Fabiola? Sería la cara posterior. Muy bien, disculpa que te pregunte así, Fabiola, pero no se olviden, jóvenes. Los ovarios están por detrás del ligamento ancho y obvio relacionados con la cara posterior del útero. Y así son, jóvenes. ¿Y esto qué cosa sería, Fabiola? ¿Un óvulo que se desprende? No, doctor. ¿Qué cosa Serían es las entonces? fimbrias de las trompas de falopio. Muy bien, chicoca. Esto, jóvenes. Eso es lo que están viendo en el esquema. Lo mismo acá, jóvenes, ovario. Aquí la trompa, así de tortuosa es, y aquí están las fimbrias, y aquí está la mayor de las fimbrias. ¿Qué falta de hablar de los ovarios? La irrigación. Aquí están los ovarios, jóvenes. Bueno, el esquema es un poco exagerado aquí, pero así es la disposición de los vasos sanguíneos. Acá inclusive ya estamos viendo gran parte del canal vaginal. Este es el piso pélvico o el diafragma urogenital. Pero lo que nos interesa acá describir es cómo es la irrigación de los ovarios. La arteria que participa en la irrigación es la arteria ovárica, y esta arteria ovárica ustedes saben que vienen directamente de la aorta vaginal, a través del ligamento lumbo ovárico.
También hay ramos que contribuyen a la irrigación de esta glándula y que vienen de la tuba auditiva, perdón, de la tuba uterina, y que estas a su vez vienen de la arteria uterina. Entonces son esos dos troncos los que participan en la irrigación de ambos ovarios. En cuanto al drenaje venoso, ya ustedes saben que lo característico del drenaje venoso de todas las vísceras que hay en el piso pélvico es primero formar plexos. Y en este caso el plexo que se forma en relación al drenaje venoso del ovario es el plexo útero-ovárico, y después esta va a drenar a la vena cava inferior, si es del lado derecho, y si es en el lado izquierdo es a la vena renal izquierda, como ustedes lo están viendo en el esquema. Aquí se va directamente a la cava inferior. Y en cuanto a la inervación, son filetes provenientes del plexo hipogástrico, o pueden haber filetes inclusive que vengan del plexo mesentérico inferior. Siguiente estructura, jóvenes. Lo que están viendo aquí se llaman las tubas uterinas, trompas uterinas, trompa de falopio, o algunos le dicen el oviducto. ¿Por qué? Porque transporta al óvulo, que es producto de la segregación de la glándula ovárica. La dirección que tienen estas trompas, primero, ¿dónde se inician? A nivel del cuerno del útero. ¿Y el cuerno del útero dónde se ubica? En la parte más superior de lo que es los bordes que tienen en su configuración externa del útero. Desarrollo, y coincide con lo que es, como les dije hace un momento, con el ligamento propio del ovario y con el ligamento redondo. Pero el punto de reparo anatómico, para ya hablar un poquito de útero, jóvenes, donde se inicia o se implanta, si es que quieren, las trompas uterinas tanto en el lado izquierdo como en el derecho, constituye el límite para que se traza una línea imaginaria entre las dos, y lo que está hacia abajo es el cuerpo del útero hasta el istmo, y lo que queda por encima, ese es realmente el fondo uterino, que tiene diferente configuración, bien es mujer multípara o nulípara, como lo vamos a ver más adelante. Entonces se inician ahí, después tienen una dirección como si se dirigiesen a la parte media de la superficie de los ovarios. Pero este trayecto es por demás corto, máximo 1 centímetro, centímetro y medio. Y después, ¿cómo es el comportamiento de la dirección que tienen las trompas? Se dirigen hacia arriba, pero así flexuoso, y al final terminan haciendo una concavidad inferior, y la última porción que es el infundíbulo toma relación con este polo y borde de los ovarios. El término griego del cual derivan las trompas uterinas, o sea, la denominación es de salpinx. Por eso es que cuando hay procesos inflamatorios a este nivel, no se habla de trompitis ni se habla de uteritis, sino salpingitis. Longitud promedio total de 10 a 12 centímetros, un diámetro de 2 a 4 milímetros, hasta 8 milímetros. Significa esto, jóvenes, de que no en toda su longitud las trompas uterinas tienen el mismo diámetro. Ahora, ¿tiene elementos de fijación de este oviducto? Sí, jóvenes. El primer medio de fijación es en el cuerno del útero. Luego, a través de este ligamento que no se ve muy bien acá, que es el ligamento tubo ovárico, el mesosalpinx, ¿no es cierto? Ahora, este mesosalpinx, que es parte constitutiva del ligamento ancho, que es una aleta,
¿qué hace? En su desprendimiento bien de la pared lateral o del borde lateral del útero, viene a decir, pared lateral de la pélvica, una hoja anterior y otra hoja posterior. Y estas dos hojas se juntan cuando llegan al borde del útero, se abren así, en una hoja posterior y en una hoja anterior. Y cuando están en relación con este ligamento útero-ovárico, ¿qué hacen? Lo contornean totalmente. Suben dos hojas o una hoja sube, contornea todo el diámetro del oviducto y desciende nuevamente y seguir la presencia de las dos hojas en todo esto, como vuelvo a repetir, que se llama ligamento ancho. Ahora, tiene esta longitud que les acabo de comentar, 12 a 14 centímetros. Y en toda esa longitud, como les decía hace un momento, el diámetro de la trompa es no uniforme. Y como ustedes también están viéndolo y representado en el esquema. Y por eso es que se habla de diferentes porciones. La primera porción, aquella que está prácticamente incrustada en las mismas estructuras o grosor de la pared del útero, es la porción intersticial, que solamente mide 1 centímetro y tiene solamente 1 milímetro de diámetro. Luego viene la segunda porción, ya fuera de la estructura uterina, que es el istmo. Longitud promedio de esta segunda porción, 3 a 4 centímetros, y el diámetro también oscila del lumen en esta porción de la trompa de 3 milímetros. Luego viene la porción ampular, hasta cuando digamos prácticamente todo lo que contornea a la superficie así del ovario, que es la porción ampular. Longitud promedio de esta tercera porción, 7 a 8 centímetros y un diámetro promedio de 7 milímetros. Y finalmente viene el infundíbulo. ¿Y qué es este infundíbulo? Por la configuración que tiene, se le escribe esta, la base del infundíbulo, donde están las fimbrias, y aquí el vértice, donde va a estar ¿qué? El ostium abdominal. ¿Y aquí se llama ostium abdominal? Obvio, en relación con la trompa, es, entre comillas, lo que voy a referirle, jóvenes, como un orificio estrecho que va a permitir la comunicación de la cavidad peritoneal con el lumen o la luz que tiene el oviducto, que desemboca en la cavidad uterina. Sí, seguimos hablando de cavidades y después a través del cervix llega al canal vaginal y con el introito se comunica con el exterior. Entonces, esa es la razón por la cual a la cavidad peritoneal de la mujer es abierta. Un ratito, por favor. Aló. Hola, Pochito, ¿cómo estás? ¿Estoy en clases? Sí. Este año, bueno, cumplo 4. No, el ascenso para el próximo año. Ascenso, ya. Sí, sí, sí. Pero ahorita no tengo a mano el documento, Pochito, pero... Bueno, quieren resarcirse en el fondo con varias. Bueno, ya, sigue nomás, Pochito. Ya, mira. No. Sí, sí, no eres decano, no eres decano. Por eso, pues. Así es. O sea, ¿te acuerdas que hubo un tremendo lío para el ascenso?
que la idea era, ¿te acuerdas que fuimos al hospital? Fue al hospital y la idea era pasarla de auxiliar a TDT a Regina. Y quedaba ya, entonces, déjame revisar, Pochito, enseguida y yo te llamo en cuanto tenga debe ser inmediatamente después de las 9:40 que termine, pues. Ya, Pochito, ya. Gracias, hermano, por darme el dato. Un abrazo. Ya, chao, hermano. Chao, chao, chao. Ya, disculpen, chicos. A ver. Entonces, les estaba explicando por qué la cavidad peritoneal de la mujer se le considera abierta, pero vuelvo a repetir, no es en el 100% abierta, por eso está acá el ostium 1, luego estas paredes conformantes y como los diámetros que les he comentado del útero no están permanente abiertas, sino se colapsan, y la cavidad uterina igual, y los labios constitutivos o pared constitutiva de la vagina tampoco están así totalmente abiertos, no. Entonces, simplemente por el tránsito que tienen de estas estructuras que les acabo de comentar. Entonces, vértice donde está el ostium, y lo característico en la base que tiene estas trompas, tiene diferentes zonas festoneadas que se llaman la fimbria, o las fimbrias ováricas, porque están en relación con el ovario. Ahora, de estas fimbrias, hay una que destaca, entre comillas, para que sea descriptiva lo que voy a decir, es más larga y tiene como una especie de surco labrado en su mucosa. Y al ser más larga y con estas características en la mucosa, recibe la denominación de la franja ovárica. Y esa fimbria prácticamente es la responsable de captar el óvulo e introducirlo, entre comillas, a la tuba uterina. Ahora, respecto a la conformación de la pared de estas trompas jóvenes, lo más externo es la serosa, obvio, conformado por esa recubierta peritoneal que les acabo de comentar. Por dentro de la serosa está la capa muscular, y luego está la capa mucosa que tiene ciertas características y que lo vemos mejor acá en este esquema. Entonces, acá están otra vez las porciones jóvenes. Lo más externo, vuelvo a repetir, es la serosa, luego viene la capa muscular, que es el circular interna y el estrato longitudinal externo, y lo más interno que tapiza a la cavidad de las trompas es la mucosa, y la mucosa tiene la característica de tener células no ciliadas, y también hay células mucíparas, y estas células mucíparas son las que elaboran el líquido para el transporte en sí del óvulo. Ahora, les dije que habían pliegues mucosos, sí. Hay diferentes pliegues y de diferente intensidad, como ustedes lo están viendo. Pero hay un pliegue que destaca sobremanera, que tiene una elevación inclusive de 4 milímetros. Y estos diferentes pliegues, obvio, cuando no hay el transporte del óvulo, como que se complementan unas a otras y cierran esta trompa uterina. La función, obvio, es la de transporte del óvulo maduro. Entonces, esto que le he puesto acá yo con una remarcación amarilla está representando el vértice y, por tanto, el ostium a este nivel que tiene el infundido. ¿Quién irriga las trompas uterinas? Ya indirectamente antes, cuando hemos hablado de los ovarios, estaba la descripción de la irrigación de las trompas uterinas. Se caracterizan por tener irrigación a expensas de las arterias tubáricas internas dependientes de la arteria uterina y de las arterias tubáricas externas que provienen de las arterias ováricas, y que entre ambas va a haber la anastomosis en la superficie de las trompas. El drenaje venoso es lo mismo que hemos comentado para los ovarios, a través del plexo útero ovárico, y después ya llegar a donde les he comentado en ovarios.
Los linfáticos nacen en las partes más internas que tiene las trompas, o sea, mucosa y muscular, y se van a alojar predominantemente lumbo-aórticos. La inervación es la misma que hemos comentado para los ovarios. Siguiente estructura, jóvenes. Ovarios lo hemos revisado primeramente y esto acabamos de revisar. Las trompas uterinas. Ahora hablemos del útero. ¿Cuál es la función del útero? Es el de concebir, proseguir con el embarazo y también desencadenar el mecanismo del parto. ¿Dónde realmente se ubica el útero? Obvio, en el piso pélvico. Y sus relaciones a priori importantes por delante de la vejiga, por detrás el recto y superiormente pueden haber asas intestinales delgadas. La forma como se le describe al útero es como un cono trunco. Trunco porque no tiene realmente el vértice inferior. Es así, bastante rombo. Aplanado en el sentido antero-posterior y tiene una zona estrecha que se llama el istmo, y ese istmo justamente permite hacer la división de cuerpo uterino y cérvix o cuello uterino. En cuanto a número, siempre es único. Puede haber úteros rarísimos, peor, de configuración doble o sencillamente estar totalmente atrofiado. En cuanto a las dimensiones, jóvenes, las dimensiones son variables. Bien, hablemos de una mujer nulípara. Si no entienden qué cosa es nulípara, mujer sin gestación de por medio, o si se trata de una multípara. Eso en cuanto a medidas. Porque después el tamaño del cuerpo en relación con el tamaño del cervix también varía dependiendo si es niña, puber o adulta. Pero de medidas tiene una longitud promedio de 7 centímetros, un ancho de 4 centímetros a nivel del cuerpo, 2 centímetros en el cuello. El espesor promedio es de 2.5 centímetros y el peso también promedio es de 45 gramos. Eso es en la nulípara. En la multípara, estas medidas son mayores, 8 por 5 y 3 centímetros de espesor. Y el peso también es mayor, peso de 60 a 70 gramos. ¿Qué continúa el cérvix? ¿Qué es esto, Fabiola? En el esquema. El canal vaginal, doctor. Vale. Está sintonizada, Fabiola. Qué bien. Pues este es un corte sagital, chicos. Y si tenemos una vista superior, creo que ya esta imagen la vieron ustedes. Esta es la disposición que, obvio, acá está un poquito traccionado hacia atrás el recto sigmoides, y obvio esto también tirado un poco hacia adelante para permitir ver mejor que el fondo de saco de Douglas y ver también los elementos ya constitutivos en cuanto a elementos de fijación del útero. Y este específicamente es el ligamento cardinal, que lo vamos a revisar más adelante. Y acá está otro elemento de fijación que es ¿qué es esto, Fabiola? El ligamento ancho, doctor. Ligamento ancho. ¿Y esto, Fabiola? Es Ahora pues. No, no es el ligamento redondo. Es el ligamento redondo. Sí, chicos. es el ligamento redondo. Vale. Entonces, ahora les decía que la proporcionalidad de la conformación general del útero en cuanto a cuerpo y cervix varía, sí varía, jóvenes. Esta es en una niña, en un recién nacido mujer. Miren,
predominantemente hay mayor proporción para el cervix y muy poco para lo que es la longitud del útero. A los 4 años como que se va corrigiendo esto. Y en la etapa de la pubertad de la dama, ya adquiere una configuración dentro de lo característico que es en la adulta de la mujer, la proporción del cervix con el cuerpo del útero. En la adulta multípara, este es el esquema representativo del útero de la mujer a esa edad. Y esto es en la mujer adulta, esto es mujer adulta nulípara y este es en la mujer adulta multípara. Y acá ustedes están viendo la configuración que tiene inclusive la mucosa en la región cervical, que tiene un pliegue longitudinal posterior y obvio lo mismo un pliegue longitudinal, esto en la pared anterior del cervix, y de ahí se desprenden estrías transversales, y por la disposición que tienen estas transversales en relación a esas dos crestas anteriores y posteriores le dan la denominación del árbol de la vida. Y si entramos en etapas más tardías ya de la cronología de la dama, este es el esquema ilustrativo de un útero de una mujer posmenopáusica. Ahora, esto es la evolución que tiene desde el punto de vista cronológico, paridad o no paridad. Esta es la posición del útero de los jóvenes, o mejor dicho, la ubicación, no posición, mejor así, ubicación. En el piso pélvico, por detrás tineal recto y por delante la vejiga. Y lateralmente a las trompas, ligamento útero-ovárico y el ligamento redondo. Pero ¿cuál es la posición anatómica? ¿O cuál es la forma y orientación normal del útero? Y para estos jóvenes, para esto, se hablan de dos ángulos. Un ángulo en relación con el eje de la vagina y el útero, y otro ángulo entre el cervix y cuerpo del útero. Entonces, para poder entender bien estos ángulos que les voy a comentar, considerando estos dos ejes y formar, obvio, ángulo, entonces se le compara al útero como si fuese una pera invertida. Así, como lo están viendo acá. Hoy con su mayor espesor en la región del cuerpo. Respecto al eje de la vagina y el eje en general del útero, se forma un ángulo de 90 grados promedio. Y a eso se llama anteversión. Y el otro ángulo, cuando se considera el eje que tiene el cervix con el eje del cuerpo del útero, y hacen este interlíneo y forman otro ángulo que es mayor de 95 grados, se comenta. Ahí ya no se habla de anteversión, se habla de anteflexión. Anteversión es este eje permite que el útero explicar que está tirado hacia adelante. Y el segundo eje, cuánto en sí el cuerpo del útero está flexionado o no respecto al cervix. Entonces, si hacemos la conjunción de estos dos ángulos, la posición anatómica fisiológica, es importante saberlo, es que el útero se ubica en anteversoflexión. Versoflexión. Entonces, esta es la posición anatómica fisiológica normal. ¿Y por qué les digo fisiológica normal? Porque esta es la posición que permite la concepción y obvio la progresión del embarazo. Y hay otras posiciones que puede llegar a concebir, sí, pero que también pueden desencadenar lo que se llaman los abortos espontáneos. Entonces, en el esquema más grande de lo que hemos comentado, esta caja. Por eso es que está así, por eso es que en el esquema del útero está así. Y esa es su posición anatómica correcta. Ubicación piso pélvico, pero la posición anatómica es en anteversoflexión.
Ya les he explicado qué cosa es anteverso flexión. Bien, ahora, ¿hay variaciones de esto que es normal? De estos dos ángulos, sí, jóvenes. Y ahí lo tienen. Esto es lo normal, ¿no es cierto? ¿Y aquí en qué está? Miren cómo está el ángulo entre el cérvix y el cuerpo del útero, hacia atrás. Eso es una retroflexión. Y esto es lo normal. Y aquí cómo está en retroversión, reversión con el canal vaginal. Y estas son las diferentes variaciones que puede adoptar el útero en el, en el piso pélvico. Lo mismo aquí, jóvenes. Lo mismo que les he explicado está en estos otros esquemas que ya ustedes lo analizan. Acá está, esta es la en anteverso flexión. Esto es lo normal. Ahora, tiene elementos de fijación. Esto, el útero, sí, ya antes algunos se los he precisado. El primer ligamento de fijación, jóvenes, es el ligamento ancho. Y el ligamento ancho lo tienen acá o lo tienen aquí también. Estas son las paredes laterales del piso pélvico, de la pared posterior, y aquí está el pubis, de este esquema. De este esquema. Entonces, ¿de dónde vienen los ligamentos anchos? Primero que son repliegues peritoneales, que se desprenden de las paredes laterales de la pelvis y se dirigen ¿a dónde? Hacia el borde lateral del útero. O dos hojas que se desprenden, como les he dicho, y ahí van a formar el mesovario, el mesosalping, el propio ligamento ancho. Algunos comentan el ligamento ancho con sus diferentes aletas. Entonces va a tener relación con los bordes laterales del útero, contornean todas las superficies del útero, contornean igualmente a las trompas uterinas. Entonces recibiendo diferente denominación, ¿no? Acá es el mesovario. Otro de los elementos de fijación es el ligamento redondo. El ligamento redondo, ¿de dónde nace? O se origina de los cuernos del útero, se lateraliza. ¿Quién me sigue? Fabiola, ¿por dónde se continúa? No sabría, doctor. Fácil, pues jóvenes, ¿no se acuerdan del canal inguinal? Fabiola, Sí, sí me acuerdo, doctor, del canal inguinal. ¿cuál es el contenido del canal inguinal en la mujer? Bueno, los vasos, ¿Qué eh, más? y tendría que ser el ligamento redondo, porque no hay conducto El espermático. ligamento redondo, pues. Y el varón, el contenido del canal inguinal, Vasos y conducto espermático. ¿todo eso cómo se llama? Canal inguinal. Me canso. ¿Cómo se llama el contenido del canal inguinal en el varón? Ya hace poco hemos revisado aparato genital masculino. Cordón espermático, jóvenes. Entonces, este ligamento redondo que es el segundo, elemento de fijación, se introduce anillo inguinal profundo, canal inguinal, anillo inguinal superficial y se distribuye hacia el monte de Venus y pueden haber fibras que lleguen a los labios mayores en la mujer. Algunos consideran que los vasos uterinos, o mejor dicho, los vasos uterinos están en relación con el ligamento ancho. El otro elemento de fijación que se comentan para el útero es la insertación que tienen esta porción inicial de la vagina o sus paredes de la vagina en la superficie del cervix. Ya les he comentado del ligamento redondo, jóvenes, se los he descrito. Obvio que hay panícula adiposa en el monte de Venus. También les he dicho que puede llegar a los labios mayores.
Y aquí están los ligamentos cardinales, jóvenes, y que lo han visto mejor en el otro esquema que se les ha mostrado. Esos ligamentos cardinales van ¿de dónde? Desde el cervix y la parte más superior que tiene la vagina a este nivel. Esto tiene relación con la parte más superior del diafragma pélvico, como digamos contorneando la concavidad que tiene la arteria uterina a este nivel. Y se van a insertar en la región de la pared lateral del piso pélvico. Y el último de los ligamentos, jóvenes, son los ligamentos uterosacros. Este ligamento sólido que está acá, que es un repliegue peritoneal que se va de esta región lateral que tiene el cervix, así. Este es otro ligamento sólido que tiene en su fijación el útero, y se dirigen ¿a dónde? A la cara anterior de S2 a S3. Y específicamente la zona en que se inserta en el útero es en el istmo y parte superior del cervix uterino. Entonces, hasta ahí los medios de fijación. Y como elementos de fijación, bueno, obvié comentarles, jóvenes, de que el otro elemento de fijación sólido, y no solamente para el útero, sino para la mayoría de vísceras que hay en el piso pélvico, es las estructuras músculo-aponeuróticas del piso pélvico. Y como medios de fijación secundarios, obvio está el peritoneo, que va a estar en relación con la vejiga y con el recto, a través de estos fondos de saco, ¿no? Fondo de saco recto uterino y vésico uterino. Bien. ¿Qué falta describir de útero? Ya les habla de la posición, los elementos de fijación. Ahora vamos, ¿qué partes tiene el útero tanto internamente como externamente? Todo esto es útero. Y tiene diferentes porciones. Vamos a ir de lo más inferior a lo superior. Cervix, que empieza en el istmo hasta su borde más inferior. Este cervix en la mujer nulípara es redondeado. Y si es multípara, ya es como si fuese aplanado, y ahí sí se describen bordes. Y de este cervix también el orificio cervical externo es diferente, bien hablemos de nulípara o multípara, que luego lo vemos. Luego, por encima del cervix, del istmo, perdón, está el cuerpo en sí del útero. Y como cuerpo, ¿dónde termina? A nivel de las dos trompas uterinas. Y por encima de esas dos inserciones está el fondo uterino. Fondo uterino. Listo, jóvenes. Ahora, aparte de esas porciones que les he comentado, externamente, ¿qué hay? Tiene una pared anterior o anteroinferior, y la pared postero superior. O sea, esta que estamos viendo aquí. Las relaciones anatómicas, ya creo que está de más comentarles. Por delante siempre la vejiga, ¿no es cierto? Y hacia atrás va a estar en relación con el cuello de o porción inicial de la vagina, la pared posterior específicamente. Acá se va a continuar con un tabique, que es el tabique recto vaginal, pero eso más corresponde a configuración de lo que es canal vaginal.
Lateralmente, ya se los he comentado, con los ligamentos anchos, y a través de este ligamento ancho, aquí van a estar, no se ve muy bien acá, jóvenes, están las arterias uterinas. Luego vamos a describir cómo es la configuración que tiene. Tiene un ángulo superolateral donde están los dos cuernos, donde está, vuelvo a repetir, el ligamento uterovárico, la trompa uterina y el ligamento redondo. Ahora, aparte de esas diferentes porciones que les he comentado del útero, hablemos de lo que es cavidad en sí uterina. Es esto, jóvenes. Esta superficie sí triangular de base superior y vértice inferior. Esta es la que se comunica con la trompa uterina, se comunica con el cervix a su vez se comunica con el canal vaginal. ¿Listo? Entonces, ahora, el cervix, ya que lo tenemos acá con un esquema apropiado para eso, tiene relación externamente con, obvio, con el ligamento cardinal, con el ligamento útero-sacro que les he mostrado, y también con la inserción anterior y posterior de las paredes constitutivas del canal vaginal. Y forman unos fondos de saco que luego revisemos cuando hablemos de vagina, pero aquí, esta inserción que tiene las paredes de la vagina en relación con el cervix permite hacer la división de esta porción del útero que se llama cervix en una porción supravaginal que está por encima de las inserciones, una porción vaginal propiamente dicha, cuando se insertan las paredes del canal vaginal, y una porción intravaginal, la que está ya dentro del canal vaginal, esta porción del cervix. Ahora, a nivel del cervix, jóvenes, como ya también se los dije hace un momento, acá falta la superficie más anterior del útero, el cervix. Entonces tiene una pared anterior y posterior, y en esas dos paredes hay dos crestas longitudinales, obvio, anterior y posterior, y lateralmente se desprenden estos pliegues. Y que estos pliegues igualmente se complementan uno con el otro. Y tiene una pequeña dilatación ahí en esa porción media del cervix y estrechamiento el orificio cervical interno y el orificio cervical externo. Ahora, les dije que este orificio tiene particularidades. ¿Y qué particularidades tiene? Aquí están, jóvenes, que también le llaman el hocico de Tenca a esta porción. En una mujer nulípara es no gestación, o cero gestaciones, el orificio cervical es así, redondito, y también redondo el cuello en sí del útero. Mientras que en una mujer primípara, o sea que solamente ha tenido una gestación y un parto, este orificio ya no es redondeado, es de disposición transversal. O sea, tiene un labio anterior y un labio posterior. Y la configuración en sí del cervix ya es ligeramente aplanado. Cara anterior y cara posterior. Y en la multípara, varias gestaciones y varios partos, sigue siendo transversal, pero como que se forman estriaciones en sus extremos. Entonces, esas son las características del orificio cervical nulípara, primípara y multípara. Y aquí nuevamente para que recuerden la posición de anteverso flexión que tiene el útero. Entonces, esto que estoy comentando en esto de acá, esto que está representadito en rosadito, eso se ha sacado para este lado o para este otro. Fotográficamente, esta es una mujer nulípara, puntiforme, esta es una mujer que ha tenido dos gestaciones. Miren que hay las estriaciones hacia arriba o anterior y posterior, aparte de ser transversal. Otro esquema de una nulípara, de una primípara y de una multípara.
del orificio cervical. De relaciones anatómicas jóvenes, bueno, ya es redundar, creo. Ya ustedes saben que tienen su superficie anterior, que tienen el fondo uterino, que hay en la región posterior y que le continúa el cervix, que es el canal vaginal. Y ya vamos a entrar en canal vaginal. Este es el fondo de saco vaginal anterior y este es el fondo de saco vaginal posterior. Y eso permite explicar que la pared anterior del canal vaginal es de menor longitud en comparación que la pared posterior del canal inguinal. Perdón, vaginal. Y aquí para que recuerden, jóvenes, cómo es la inserción del peritoneo. Les dije, aquí va a empezar el ligamento ancho. Mira, acá están las dos hojas, en este borde del útero. Y después se continúa al otro lado, juntándose nuevamente las dos hojas y el obvio, por supuesto, a la otra pared lateral del piso pélvico. En cuanto a la conformación de la pared del útero, donde nos hemos quedado acá. Jóvenes, creo que acá falta explicar. Este fondo uterino es recto en la mujer nulípara y adquiere esta configuración así de convexidad en la mujer multípara. Y en cuanto a la conformación en sí de la pared del útero, la estructura que ocupa mayor volumen es el miometrio o la capa muscular. Lo que está por fuera es el perimetrio, o sea, la serosa, y más lateralmente el parametrio. Y lo más interno, lo que tapiza, es la mucosa, pero en el caso específico del útero se llama endometrio. Perimetrio, miometrio y endometrio. Perimetrio es la serosa. Ya les he explicado cómo es la adherencia de esta serosa en las paredes del que tienen los bordes, primero del útero, después en su pared anterior, posterior, en relación con el ovario y en relación con las trompas uterinas. En buena cuenta, el ligamento ancho. Y también la presencia de panículo adiposo en pequeña cantidad. El miometrio es la capa más voluminosa en la conformación de la pared. Tiene 3 estratos jóvenes. El estrato más externo son fibras longitudinales que van a la manera de herradura. Significa de una cara anterior, el fondo uterino, y hacia la cara posterior. ¿Listo? Y la capa media se puede tener una disposición así plexiforme en diferentes direcciones. Es la capa media. Y la capa más interna son fibras otra vez longitudinales, como ustedes las están viendo aquí. Pero no solamente fibras longitudinales, sino que pueden haber fibras oblicuas y también circulares. Entonces, la participación de estas fibras musculares son las que determinan el orificio cervical interno y el orificio cervical externo. Ahora, ¿qué de especial tiene esta capa mucosa, muscular? Así de ser grueso, también tiene, jóvenes, la presencia de vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos se caracterizan ¿por qué? Por ser bastante elásticos. Porque si bien hemos descrito una longitud promedio, diámetro promedio, espesor promedio para el útero, cuando hay gestación, jóvenes, esos diámetros se modifican ostensiblemente. Y también se distienden todas las paredes o las estructuras que conforman la pared del útero, incluyendo los vasos sanguíneos. Y después, cuando viene el mecanismo del parto, involucionan ambas, incluyendo los vasos sanguíneos. Entonces, la disposición así de estos diferentes estratos musculares, vasos sanguíneos, es en relación a la función que tiene el útero, fundamentalmente gestación. Y el endometrio, jóvenes, es la capa más interna. Esto se adhiere firmemente a la
obvio, hoja más interna de la capa muscular, es la que tapiza a la cavidad en sí uterina y es la que va a variar en cada ciclo menstrual. Se desprende el endometrio cuando no hay gestación. Y estos pliegues longitudinales que tiene ¿cómo se llama? El cervix, tiene también su explicación para la progresión del espermatozoide y también para favorecer el mecanismo del parto a través de esas crestas longitudinales. Y en cuanto a la irrigación, jóvenes, esta es la arteria principal en la irrigación, no solamente del útero, sino también de la porción superior del canal vaginal. Son las arterias uterinas, ramas de la hipogástrica, viene de la región lateral de la pelvis, como que dirigiéndose al piso pélvico. Ahí tiene una disposición de esto vertical, se transporta en horizontal, y aquí esta concavidad que hace le llaman el callado de la arteria uterina, y para después esta arteria ubicarse en los bordes del útero, en la superficie que constituye el ligamento ancho. Dar los diferentes vasos, inclusive ramos para la arteria, perdón, la arteria tubárica, bien digo, e irrigar las trompas uterinas. Entonces, esto es lo que hay que irrigar a las diferentes capas constitutivas del útero. Las venas, ya ustedes saben que sigue la configuración de los plexos, en este caso las venas uterinas, ováricas, que se originan, como se los dije hace un momento, en la capa muscular. Y los linfáticos son los que van a ir de tránsito hacia los ganglios inguinales superficiales y a los vasos ilíacos externos y comunes. La inervación proviene de filetes conformantes del sistema nervioso autónomo, plexo, sacro, esto proveniente de los troncos S2 a S4, incluyendo los nervios esplácnicos de la pelvis, y el plexo que se forma en el entorno del útero y de la vagina. Ahora, se puede hacer estudios complementarios para ver la permeabilidad de lo que es todo esto que hemos hablado, sí, jóvenes. Acuérdense que las trompas uterinas tienen lumen, el útero tiene una cavidad que se continúa con el cervix, que también tiene su orificio, su canal, y después el canal vaginal. Entonces esto se llama histerosalpingografía. Administración de sustancia de contraste para ver la permeabilidad. Sobre todo esto se hace cuando, digamos, hay problemas en la fertilidad de la dama. Para que recuerden nuevamente los fondos del saco y el útero, pero acá les acabo de comentar que una función principal del útero es la fecundación. Y cuando la fecundación viene a término, aquí está el feto a término, jóvenes, ¿por dónde tiene que progresar este producto de la gestación? Fabiola. Bueno, primeramente por el cervix y luego por la vagina. Así es, jóvenes. Entonces aquí el cervix, esto todavía no, ya cuando lleguen más adelante ustedes hay un borramiento, dicen, del cervix, o sea, cuando esto grueso que se revisó de estos jóvenes, prácticamente se vuelve plano de la misma conformación a ese nivel del canal vaginal para permitir el paso del producto de la gestación hacia el canal vaginal. Entonces significa que tenemos que revisar esta siguiente estructura, ¿no es cierto?, que es la vagina. Deriva del término griego kolpos, por eso es que los procedimientos que se hacen acá es colporrafia, etc. ¿Qué cosa es la vagina? Se le define como un conducto músculo-membranoso, donde se sitúa delante del recto y detrás de la vejiga y debajo del útero. Muy poca proporción en lo que es pelvis en sí, en su parte más inferior,
y después prácticamente está atravesando todo el diafragma urogenital y termina en el introito vaginal. La dirección que tiene en la posición del canal vaginal es de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Esto último que les acabo de comentar, siempre, chicos, considerando o recordando la posición anatómica. Y en este trayecto que les acabo de comentar, se describe una porción pélvica propiamente dicha y otra región o porción perineal. ¿Qué forma tiene? Vuelvo a repetir, es un conducto, pero tiene paredes. Obvio, aquí estamos viendo la pared posterior, aquí ha sido seccionada la pared anterior, que son aplanadas, excepto en sus extremos jóvenes, porque aquí tienen que contornear el cérvix, por tanto no es aplanado, y tampoco tiene las mismas características en el introito vaginal. Dimensión promedio de la vagina en longitud, 8 centímetros. Ya les dije que su pared anterior es menor que la posterior, solamente mide 7 centímetros, mientras que la posterior es de mayor longitud, 9 centímetros. La razón, ya les expliqué, es por la inserción o la forma de inserción que tiene en el cérvix. Ahora, este canal vaginal descrito así, hasta ahora con 2 paredes, jóvenes, tiene una amplia capacidad de dilatación. Y una amplia capacidad de dilatación es para permitir estos jóvenes comportarse como el canal del parto. Esa es una. La otra función que tiene es cuando se abre alguna maniobra obstétrica con la intención de facilitar la progresión del parto, es haciendo maniobras obstétricas y para eso hasta inclusive entra la mano aquí en el canal vaginal. ¿Ya? Y el otro, o la otra función que tiene la vagina es, o las otras funciones es, ¿cuáles serían, Fabiola? Uno es canal del parto, otra. Por ahí va a pasar la menstruación. Y bueno, Sí. la otra vendría a ser el coito. Vale, muy bien, chica. Esas son las 3 funciones, joven. Canal del parto, canal de la menstruación y esto, parte constitutiva de la mujer para lo que es el coito. Ahora, ¿puede haber variaciones en cuanto a su longitud? Sí, jóvenes. Pueden haber vaginas cortas de 4 centímetros de longitud, como pueden haber vaginas también largas, que describe de 12 a 14 centímetros. Estructuras que constituyen elementos de fijación es esta región, la cúpula, o su inserción en el cérvix del útero. Y la otro elemento de fijación más importante es el piso pélvico. Y secundariamente con la vagina, su relación con la uretra y hacia atrás con el recto en su porción terminal. Pero lo más importante es la cúpula y esto, el diafragma urogenital. Me canso. En cuanto a su anatomía de superficie, se describe una cara, acá mejor, o pared anterior y una pared posterior. 2 bordes constitutivos y 2 extremos. Uno superior en relación con el cérvix y el otro inferior en relación con el introito vaginal. Por esta disposición, ¿qué relaciones anatómicas tiene la vagina? Anteriormente con la vejiga, el tabique, esto que están viendo acá y que está señalado con esta flechita, que es el tabique uretrovaginal. Hay un solo tabique que separa ambas estructuras. Superiormente va a estar en relación con el peritoneo, fundamentalmente su labio posterior o pared posterior, conformando el fondo del saco de Douglas. Por eso es que cuando se trata de hacer colposcopías
o tomar una muestra del piso pélvico, se utiliza el canal vaginal y se toma muestra, obvio, con un instrumental adecuado, si es que hubiese, digamos, esto puso sangre a este nivel. Entonces, fondo de saco de Douglas hacia arriba y hacia abajo va a estar en relación con las primeras porciones o segunda porción del recto. Y también con el elevador del ano y hacia abajo con el músculo constrictor de la vagina, el uretre que está a este nivel que no permite evidenciar, por supuesto, por el corte del esquema. Lateralmente va a estar en relación con el segmento inferior del ligamento ancho. Acuérdense de la inserción que tiene el ligamento cardinal y uterosacro en la relación con el útero. Y en los extremos, con el cuello del útero, como les dije, y abajo con el introito vaginal, un orificio vulvovaginal, donde está el himen en la mujer virgen o sin relaciones sexuales. Y que el himen también tiene diferente configuración, tan igual como hemos hablado del orificio cervical externo. Para que vean acá lo mismo, jóvenes, tabique uretrovaginal, y aquí está el tabique recto vaginal. Y este tabique recto vaginal, jóvenes, es frágil, laxo. ¿Ya? Por eso es que cuando hay maniobras o instrumentación no adecuada o violaciones, en algunos casos se ha escrito, puede haber lesión de este tabique y traer como consecuencia después, posteriormente, si es que no evoluciona bien la formación de fístulas. Fístula significa comunicación anormal de una estructura con la otra. Entonces, si les hablo de fístula, acá sería una fístula recto vaginal, o sea, la salida de contenido fecal a través de la vagina. En cuanto a la descripción de la conformación de sus paredes, jóvenes, la mucosa que recubre al canal vaginal es un color rosado y que se torna un poco más oscuro en el ciclo menstrual. La característica es que está adherido a un corion elástico y eso le permite la conformación de estos pliegues transversales, primero verticales y después de ahí se desprenden unos transversales. Y siempre ese pliegue en la pared anterior es más pronunciada con el pliegue que en la región posterior. Y después, como les vuelvo a repetir, los pliegues transversales que son mucho más evidentes, notorios en la porción inferior de la vagina. Esa es la mucosa. Luego, tiene una capa muscular, y esta capa muscular se caracteriza ¿por qué? Porque tiene dos estratos, una longitudinal externa y una circular interna. Esta longitudinal externa va a estar también en relación con el útero hacia arriba y con los labios menores, mientras que la circular interna también en relación con el útero, por esa diferente disposición que hemos comentado, los estratos musculares, y también en relación con el músculo constrictor de la vagina. ¿Listo, jóvenes? Ahora. Y esto ya es externamente, o sea, lo que es el vestíbulo en la mujer o el perineo femenino, y aquí va a estar pues el himen o el introito vaginal. Y antes de describir las características del himen, esto tiene irrigación las diferentes superficies de la vagina, sí, jóvenes. Acá están viendo ustedes la arteria uterina nuevamente. Este es el ligamento ancho, les dije que había tejido adiposo y ahí está representado el tejido adiposo. ¿Quién lo irriga la vagina? Las arterias hipogástricas, uterinas y también ramitos provenientes de la hemorroidal media. El drenaje venoso es a través de plexos, y fundamentalmente estos plexos están ubicados en las regiones laterales de la vagina. Los linfáticos se originan ¿dónde? En la mucosa y en la capa muscular de la vagina, y la inervación es a cargo de ramos provenientes del plexo hipogástrico del nervio pudendo interno.
Les iba a comentar de las características que tiene el himen. El himen tiene estas características, jóvenes. Ya estamos en vestíbulo vaginal o perineo femenino. Este es un himen anular. Vuelvo a repetir, aquí se ve así abierto porque están traccionados los labios menores lateralmente. Este es un himen septal. Este es un himen de características cribiformes. Y este es un himen de una mujer multípara. ¿Y esto qué cosa es, Fabiola? Ese es el meato urinario, meato uretral, Siga, el clítoris. vale. Espero que de aquí a unos años más para ustedes todavía, cuando lleguen a la etapa del internado o su serum, ahora no tengan inconvenientes en colocar una sonda vesical. Se los comento esto porque hay internos y a veces residentes que tratan de colocar una sonda vesical a este nivel. No, jóvenes. El meato uretral externo está prácticamente oculto por los dos labios menores. Y lo primero que se ve, por supuesto, cuando uno va a explorar esta zona del perineo femenino, lo primero que ve es esto. Y para poder identificar el meato uretral externo, obvio, uno tiene que separar esta porción de los dos labios menores. Inclusive hay meatos que están, como se dice, miren, este está más elevadito, este está más escondido. Se los comento así para que sea entendible la descripción. Ahora, más variaciones de ímenes lo tienen acá, jóvenes. El anular, el perforado, o sea, que la dama que ya ha tenido relaciones sexuales, pero no estoy hablando de gestación. El trilabial, el setado, que ya se los mostré. El bilabial. Este es el himen imperforado. Este sí ya no es normal, este es patológico. Porque si está imperforado, obvio, cuando es niña no va a tener problemas. Pero cuando ya viene la etapa de la pubertad, no va a tener por dónde salir la menstruación. Entonces, esto debe ser diagnosticado tempranamente para hacer la corrección respectiva. Ahora, de ímenes también hay ímenes elásticos o complacientes. Y esto es bueno tenerlo en consideración cuando se trata de problemas médico-legales. Entonces, esos ímenes elásticos o complacientes, cuando hay, digamos, actos de abuso sexual, el himen puede permanecer aparentemente intacto, pero eso no es suficiente para decir si hubo o no hubo agresión sexual o violación, si es que se entiende mejor. Y aquí tienen el resumen de todo, jóvenes, de lo que hemos hablado hasta ahora. De todo. Incluyendo el himen, que es el introito vaginal. Y lo que queda por revisar, chicos, es el perineo o los genitales externos. Y aquí hay órganos genitales externos femeninos, eréctiles y no eréctiles. Y en general el pudendo se le compara como si fuese una forma ovoidea con una ligera protrusión hacia adelante, o digamos diferente el nivel de la raíz de los muslos. Siempre un eje antero-posterior, vuelvo a repetir, antero-posterior. Ese es el eje que se debe en el cual deben describirse las diferentes estructuras. ¿Y qué vemos acá, jóvenes? Primero, ¿cuál es lo más externo? Los labios mayores. Y que estos labios mayores no es otra cosa que la misma piel que recubre el pubis, inclusive con la presencia de vello pubiano y panículo adiposo. Eso es lo que caracteriza al monte de Venus, que ya es un detalle anatómico de los genitales externos femeninos. Eso mismo hay acá, pero de menor volumen. Y que además, si son labios, tiene una cara externa, una cara interna, un borde inferior,
lo que se ve acá, y un borde posterior. Y el borde posterior es prácticamente la confusión o donde se implantan las estructuras conformantes del labio. Entonces, esas dos caras, esos dos bordes y esos extremos. Ahora, estos dos labios jóvenes, anteriormente se van a juntar a nivel del monte de Venus. Y hacia atrás, la unión es mucho más pronunciada, obvio que no se permite ver bien acá, por la tracción que tienen los labios menores, que es la comisura de los labios mayores en su región posterior, pero que también le llaman la horquilla de los labios mayores. Y por delante de eso está una zona de declive que se llama la foseta navicular. La cara externa, piel con vellos. La cara interna ya es una piel más delicada, menos vellos y que está en relación con la superficie externa de los labios menores. Y los labios menores son los que están a continuación, jóvenes. Igual, tiene las mismas características, caras, bordes y extremos. La diferencia es que el labio interno o la superficie interna ya adquiere ciertas características de tejido mucoso. Y la fusión de estos dos labios en su región posterior es prácticamente no perceptible, pero sí tiene una característica especial cuando estamos en su superficie anterior. ¿Qué pasa aquí con esta porción de los dos labios? Se desdoblan en una hoja anterior y en una hoja posterior. Esta hoja anterior va a conformar el prepucio del clítoris y la posterior el frenillo del clítoris. Luego, ya dentro de lo que es la zona entre la parte más interna de los labios menores, eso se llama la zona vestibular. El vestíbulo vaginal específicamente. Y aquí existe otra estructura interpuesta entre el clítoris y el meato uretral externo. Entonces, ya en el mismo vestíbulo que hay, el orificio uretral externo. Como les dije, ya tiene diferente configuración, más elevado o menos elevado. Adyacente a esto están las glándulas periuretrales o parauretrales. Y después viene ya el introito vaginal con las características que se les he comentado. Ahí está el himen, también con la forma, las diferentes formas que tiene el himen. ¿Listo, jóvenes? Y en esta zona lateroposterior de los labios menores y de la introito vaginal existen unas glándulas que son las glándulas de Bartolino. Y estas glándulas de Bartolino son las que se van a encargar de elaborar un líquido viscoso, que es la que contribuye a la lubricación del canal vaginal en el coito o durante el coito. Ahora, de órganos eréctiles, esto es lo único que faltaba describir, es el clítoris. Y el clítoris, jóvenes, tiene la misma configuración que el pene en el varón. En buena cuenta, como yo suelo decir, es un pene, pero en chiquitito. Por tanto, ¿qué va a tener? Tendrá pues, los cuerpos cavernosos, tendrá su glande, cuerpo, prepucio, frenillo, como se les he comentado. Y el otro órgano eréctil, jóvenes, es el bulbo vaginal. Ese que está contorneando o entre el introito vaginal y la superficie interna de los labios menores. Longitud por medio, son 2 por supuesto, aquí falta el otro. 2 a 4 centímetros de espesor, perdón, longitud de 2 a 4 centímetros, un espesor de 1.5 centímetros, tiene caras, cara externa, cara interna, la externa es convexa en relación con este músculo que es el músculo isquiocavernoso. Esto tiene un borde inferior, un borde posterior, una extremidad superior y una extremidad inferior. La diferencia entre estos dos extremos es que siempre el extremo inferior es más consistente que el extremo anterior. ¿Tiene capacidad de erección? Sí, tiene capacidad de erección, pero mucho menos que el clítoris.
Y el clítoris ya les he comentado que tiene las mismas características que el pene masculino, inclusive tiene su ligamento suspensor del clítoris. Ahí lo tienen al clítoris, jóvenes, con su crura respectiva de los cuerpos cavernosos, tan igual como hemos comentado en el varón. Esta es la ureta que tiene que atravesar el diafragma urogenital. Esta es una porción del canal vaginal y aquí están las glándulas de Bartolino. Este es bulbo esponjoso, órgano eréctil, pero mucho menos que el clítoris, y esta es la glándula que elabora el líquido que les he comentado. Tiene forma ovoidea en la región látero-posterior del canal vaginal. Tiene su conducto excretoso que se nace de la cara medial y obvio a desembocar en la parte interna del canal vaginal, lubricar, como les dije, en el mecanismo del coito. Aquí nuevamente la ubicación de las glándulas de Bartolino. Todo esto, vuelvo a repetir, se llama el pudendo femenino. Ahora, ¿es factible de que hayan alteraciones a este nivel de la glándula de Bartolino? Sí, jóvenes. Todo esto es el pudendo femenino, jóvenes, y aquí está la inflamación de una de esas glándulas, que es bastante dolorosa en la mujer, pero sí fácilmente borrable desde el punto de vista quirúrgico, pero obvio cuando se conoce la anatomía quirúrgica, y el proceso inflamatorio se llama una bartolinitis. ¿Y esto qué cosa es, Fabiola? Ese es el meato uretral, doctor. ¿Y esto, Fabiola? El clítoris. ¿Ah? El clítoris. ¿Y esto? El clítoris está recubierto por un capuchón. Sería eso. ¿Cómo se llama? ¿El capuchón, pues, chica? Se llama igual que en el varón. ¿Cómo se llama, pues? Ay, no me acuerdo. ¿Quién se acuerda? Rapidito. Prepucio y por detrás el frenillo del clítoris. Ahí está el resumen de lo que hemos comentado, chicos. Bueno, aprovecharé, no es materia de la clase, jóvenes, pero nos queda unos minutos. Un ratito, por favor. Aló. Sí. Ya. Dame 5 minutos, por favor. Bueno, termino mi clase y subo por ahí. 5 minutos. O menos. Sí, por eso. Espérame un poquito. Ya. Chao. Entonces, les decía, no es materia de la clase, jóvenes, pero cuando viene la limpieza de la dama y ocupa el servicio higiénico, nunca hacer la limpieza de aquí, de atrás, hacia adelante. No. ¿Por qué, Fabiola? Por la probabilidad de una contaminación. Así es, jóvenes, la zona anal. Ustedes, si las damas hacen eso, arrastran, disculpen la expresión, arrastran gérmenes y pueden condicionar vaginitis, bartolinitis o una infección urinaria. Bueno, y aquí está otra vez el resumen de lo que hemos comentado. Este es el perineo. Y para terminar, jóvenes, este es el piso pélvico, chicos, donde hay músculos y el músculo predominante es el elevador del ano con sus diferentes capas, la fascia urogenital superior, la inferior y la superficial. Esas son las fascias que hay conformantes en el piso pélvico. Y eso es importante tenerlo en consideración para poder entender que esto es importante en el sostén de las diferentes vísceras del piso pélvico. Y ahí tienen más o menos así en 5 líneas el resumen de todo lo que hemos hablado en la mañana de hoy. Si tuviesen alguna pregunta, jóvenes,